1:54. Estamos listos para cambiar el ámbito informativo a la política, Robert, en la primera emisión de TVC Noticias. La política y todo lo que le ha pasado a este Ecuador, querido, y también en el mundo entero. Noticia que nos sorprendió. Sí, vamos a empezar contándoles que el Consejo Municipal de Rumiñahui resolvió remover de su cargo al alcalde Fabián Isa en medio de un proceso marcado por la polémica. El alcalde. Esto debido a la marcha convocada por el gobierno. También se ha dispuesto puntos de desembarque de quienes llegan de otros cantones para evitar que este tránsito colapse en el centro de la urbe. Desde la noche de este miércoles 10 de septiembre, estará restringido el paso vehicular en la intersección de las avenidas Malecón y 9 de octubre, debido a la instalación de la tarima en la que se dará el cierre a la marcha convocada por el gobierno en Guayaquil. Aunque la llegada de los asistentes está prevista para las 9 de la mañana, la ATM procederá al cierre parcial de las siguientes vías. En la intersección de Cuenca y Eloy Alfaro se ha establecido el punto de concentración. El recorrido empezará en la calle Eloy Alfaro, avanzará por la avenida Olmedo y luego tomará avenida Malecón hasta 9 de octubre. De acuerdo con esta planificación, no habrá acceso vehicular a la avenida Malecón, en el tramo comprendido entre Olmedo y 9 de octubre, ni a la avenida 9 de octubre entre Pedro Carbo y Malecón. Pese a la cantidad de gente que se movilizará al centro de la ciudad, la Metrovía seguirá brindando el servicio con normalidad según la ATM, y las líneas de buses que pasan por el Malecón tendrán un desvío temporal por la calle Chimborazo. El embarque y desembarque de quienes llegan de otras localidades es otro tema en el que se ha dispuesto zonas específicas para evitar el colapso vehicular. Monitorear desde tempranas horas, de 18 horas, con cámara el entorno del centro turístico para evitar que microbuses lleguen hasta acá, hagan turismo y verdaderamente vayan a caotizar el centro turístico. Para eso tenemos los puntos estratégicos de llegada, de desembarque, que es el centro cívico. En las calles El Oro y Brasil, desde Guaranda hasta Coronel, van a desembarcar los asistentes del evento. Los buses permanecerán estacionados en los alrededores del centro cívico y al final de la marcha, el embarque se dará en la avenida Quito, desde la 9 de octubre hasta la calle Gómez Rendón, informó Carolina Pimentel. En un minuto, solamente en un minuto, les contamos que la Asamblea Nacional... ¿Cómo está la Asamblea Nacional? Dividida. ¿Por qué? El paquete del gobierno en torno a las nuevas preguntas, estas del referéndum constitucional y, claro, la consulta popular. Las interrogantes en torno a las facultades y competencias de la Corte Constitucional son las más debatidas por las bancadas del Parlamento. Miremos la temperatura que tiene el Legislativo. En un nuevo intento por llenar la papeleta, el gobierno de Daniel Noboa presentó un nuevo paquete de 7 preguntas para la consulta popular y referéndum constitucional anunciado para finales de año. Las competencias de la Corte Constitucional siguen en el ojo del huracán. El oficialismo insiste en que es necesario contar con una nueva ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional para regular las facultades de los magistrados de esta Corte. También es un mensaje a la Corte, porque la Corte se pronuncia en el primer petitorio en contra de una reforma para que sean susceptibles ellos de control político, algo que existe hasta en los Estados Unidos, se llama impeachment. Aquí lo único que se quiere es defender los derechos y las libertades de los ecuatorianos, no de los delincuentes, no de ninguna autoridad. La oposición, en cambio, asegura que el gobierno busca revancha de la Corte por bloquear parcialmente 3 de sus iniciativas legislativas. ¿Por qué se quiere cambiar la ley de garantías constitucionales aquí? Simplemente porque en este choque, en esta confrontación con la Corte Constitucional, sin duda alguna le van a querer bajar atribuciones a la Corte Constitucional. La pregunta sobre la prohibición del uso de imagen, nombre y voz de sentenciados por delitos contra la administración pública incrementó la disputa entre ADN y Revolución Ciudadana. Me imagino que se refieren a Correa, que es el único que ha salido a expresar el rechazo de esta pregunta, pero no tiene nada que ver, más bien es a qué le temen. Hay un temor hacia el presidente vitalicio de la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa, y que ahora, a través de una pregunta en esta consulta popular, pretenden bloquear su voz, su imagen.
El regreso de los casinos a Ecuador, la creación de un registro de agresores sexuales y la implementación de procedimientos especiales para juzgar a delitos como extorsión y receptación también dividen al legislativo. ¿Alguien se puede oponer, por ejemplo, a que la lucha contra el crimen organizado tenga procesos expeditos de administración de justicia? ¿Sean sancionados? Nadie. Porque es insólito, por ejemplo, lo que ha pasado en el tema del registro de violadores, que existe en muchos países, pero aquí la Corte dice que hay que proteger a los violadores. En esa pregunta, de manera personal, estoy de acuerdo y de esa forma proteger a la niñez y a la adolescencia de nuestro país. Bancadas de la Asamblea proponen al presidente de la República nuevas preguntas y esperan que sean incluidas en la consulta popular. Que debería plantearle, por ejemplo, al país si estamos o no de acuerdo de que se priorice el gasto para que los recursos del Estado se inviertan en salud antes que en pago de la deuda externa. Informó Álvaro Terán. La nueva pregunta sobre cambios en la Corte Constitucional y ya no un posible juicio político a los jueces nuevamente vuelve a generar cuestionamientos y su tratamiento a través de enmienda podría extender el tiempo cuando se prevé la consulta popular a finales de noviembre. El tablero político tomó un giro tras los cambios efectuados por el presidente de la República, Daniel Noboa, en algunas preguntas, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Por ejemplo, ya no se pretende eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino restarle funciones. Me parece muy bien que el gobierno haya aceptado las observaciones de la Corte Constitucional y que haya reformulado las preguntas. Eso me parece bien. El problema es que veo que todavía hay dificultades con las nuevas preguntas. La inquietud del analista político Lolo Echeverría la esgrime el constitucionalista Edison Guarango y en especial en lo que hace referencia a ¿está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos 6 de sus 9 jueces estén de acuerdo, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta? Me parece que es una pregunta que atenta directamente contra el equilibrio de funciones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué no optar, si es que quiere que se suba el número de jueces que tienen que votar a favor en contra de un proyecto o una declaratoria? ¿Por qué no también con los demás decisiones del poder público? Por ejemplo, leyes emanadas por la misma Asamblea, por normativas de otras funciones del Estado. Esto es darle una corona especial, unas atribuciones especiales, o simplemente va sobreentendido que el Ejecutivo tiene el don de no poder equivocarse, es decir, el don de la infalibilidad. Como siempre, los anexos son la clave para poder tener más luces. Yo creo que los tiempos no le alcanzan, sinceramente. Tiene que pasar primero filtro de Corte Constitucional, Asamblea Nacional, después otra revisión de Corte Constitucional para finalmente pasar al Consejo Nacional Electoral. Es decir, nuevamente se podría convertir en la piedra en el zapato cambios por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Modificaciones en la Corte Constitucional, sanción por delitos de extorsión, robo y receptación, y delimitar el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informó Héctor Romero. Uno de los problemas graves que tenemos en la ciudad de Quito es la falta de control que se tiene en las motos a los que van 2 personas. Ahí los pillos aprovechan durante todo el día porque el control realmente es muy poco. Casualmente hoy día sobre el puente, sobre los 2 puentes, estos en la Mariscal Sucre, está Adriana Rojas, justamente pues están haciendo un control para evitar que las personas que no deben estén más de 2 personas en moto. Ahí, Adri, querida, yo he visto inclusive 3, el perro, niños, una escalera para subir a postes. No sabes, esa moto se convierte a ratos en un mini camión. Adelante.
Así es, Roberto, amigos en casa, un mini camión que también representa un peligro para la ciudadanía y para las propias vidas de las personas que transitan en las motocicletas. Hoy, como lo dijiste, se desarrolla un mega operativo aquí en el sector de los Dos Puentes sobre la Mariscal Sucre, al sur de la capital, a pocos pasos de ingresar al centro del Distrito Metropolitano de Quito. Y miren ustedes, es un gran operativo, se están revisando documentos, se están revisando también la numerología que tienen cada una de las respectivas motocicletas para que sobre todo esté con la misma placa, para que no esté reportada como robada, para que no esté plagiada la placa o los números de motor de estos automotores que lamentablemente se han convertido en un vehículo para delinquir. ¿Y cuál ha sido el pedido de la ciudadanía? Estos operativos, control de motocicletas. Ahora se está dando este operativo, está también presente la vicealcaldesa María Fernanda Resines. Vicealcaldesa, gracias por acompañarnos, estamos en vivo para TVC. Cuéntenos acerca del trabajo que se está realizando esta mañana, muy importante para la ciudadanía y que ha sido un clamor. Es el cumplimiento de una ordenanza que en julio del año pasado fue aprobada por el Consejo Metropolitano, que especifica cuáles son las normas para que dos personas estén ocupando la motocicleta. Hablamos de excepciones. La regla general, de acuerdo incluso al marco nacional, es que solo una persona debe estar en la motocicleta. Si están más de dos personas, solo está permitido si es el cónyuge, si son hijos menores de edad, si es una mujer, si es una persona con discapacidad. Y el día de hoy estamos comprobando si efectivamente esta normativa se está cumpliendo. ¿Quiénes cumplen? Les estamos otorgando un diploma que es parte del municipio de Quito sobre el reconocimiento al motociclista ejemplar, y quienes no están cumpliendo están siendo sancionados conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal, y es un porcentaje del salario básico unificado, que eso implica $70. Ahora, vicealcaldesa, miramos a una pareja que está con un bebé en la motocicleta. Esto llama la atención porque también representa un peligro. No son dos en moto, son tres en moto, y adicionalmente la persona ha tenido multas anteriores y no pagos del impuesto de la revisión técnica vehicular y la matrícula, así que se juntan las contravenciones necesarias para que la motocicleta sea retenida en los patios de la Agencia Metropolitana de Tránsito hasta que se pague los valores que tiene pendiente con el municipio de Quito, y además deje de poner en riesgo la vida de un infante que en este caso no tiene ni siquiera el casco. ¿Se van a seguir replicando estos operativos más continuos? El día de hoy y el día de mañana vamos a tener operativos en toda la ciudad, y lo que estamos buscando precisamente es que vuelva la seguridad vial a la ciudadanía en cuanto al uso correcto de la motocicleta y también la percepción de seguridad, ya que recordemos que el clamor de la ciudadanía cuando se empezó a tratar esta ordenanza fue precisamente en el sentido de que las personas que están dos en moto, recuerdo las palabras del concejal Abad, dos caballeros en moto nos da la impresión de que quizás se va a cometer algún acto que es ilícito. Entonces debemos comprobar, no generalizar, y por eso es necesario hacer los operativos. Hemos visto más de 10 motocicletas que han sido detenidas. Se les ha preguntado quiénes son las personas que les acompañan, han demostrado que son sus parientes que están dentro de las excepciones de la ordenanza y han continuado su camino, pero a quienes no, sí, motocicleta ha sido retenida. Muchísimas gracias, vicealcaldesa. También estamos con una de las representantes del operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que nos brinde detalles acerca de los primeros resultados que se han obtenido. ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Karina Moreno, coordinadora subrogante de la Coordinación Centro. El enfoque de este operativo es reducir los siniestros de tránsito y también aportar a la seguridad ciudadana, en cumplimiento a la ordenanza 79 que sanciona dos en moto. Como se verifica la Agencia Metropolitana de Tránsito, hasta el momento tenemos para ingreso 5 motocicletas por valores pendientes y una por llantas lisas. Los operativos ya se han venido realizando anteriormente. ¿Se tiene un numérico de cuántas motocicletas ya han sido retenidas? En promedio, de todo el Distrito Metropolitano de Quito, todavía no tengo el dato exacto, pero solo en la coordinación, en el operativo anterior, hemos tenido aproximadamente 150 motos. ¿La mayoría es por deudas pendientes? Valores pendientes, llantas lisas, desperfectos, daños técnico-mecánicos. Muchísimas gracias por esta importante información. Hasta el momento, repetimos, son 5 motocicletas que se han retenido, la mayoría por deudas pendientes, y una de esas motocicletas por no contar con la respectiva
placa de identificación de este vehículo liviano. Este es el operativo que se desarrolla desde muy temprano sobre la Mariscal Sucre en el sector de los Dos Puentes por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Autoridades también municipales que están verificando el cumplimiento de la ordenanza que se aprobó de que prohíbe que dos personas viajen en motocicleta cuando no son familiares. La excepción es que sean familiares y también, como ya observamos, lamentablemente hay parejas que llevan a bebés en motocicletas y esto también se está sancionando por parte de las autoridades competentes. Esa es la información, Robert, 7 de la mañana con 13 minutos. Bebés, no solamente bebés, gracias Adri, no solamente bebés, a las motos las han convertido en mini camioncitos donde pues hay escaleras, donde hay estructuras alrededor, llevan cajas, hay una familia completa. No hay control. Esto que se está haciendo, qué bueno que se haga. Por fin, algo se hace. La vicealcaldesa habla como que esto vamos a recuperar la seguridad. Pero señora alcaldesa, usted parece que no va por Quito. Uno que va todos los días. Yo cruzo 2 horas de mi vida, la cruzo en Quito, manejando Quito. Y los señores de las motos hacen lo que les da la gana. Primero, no hay quien les controle. 2, esto es muy eventual. 3, los agentes de tránsito que deberían estar listos para controlar, no los controlan, así como los buses, ¿no? Entonces, qué bueno que se haga esto, me alegro porque algo se da, pero debe ser lo que siempre se hace, controlar el uso exclusivo de una persona o 2 personas autorizadas y punto. Pero las motos, en muchos casos, son mini camiones y no estoy exagerando. Así que, y lo que dijo el concejal Abad, es cierto, pues si uno ve, perdóneme, yo veo a 2 personas en moto, estoy caminando, no se me viene, no voy a mi cabeza, no voy a pensar que son amigos, ya vienen 2 pillos. Así estamos, pues lamentablemente. Entonces hay que controlar muchísimo más todo lo que se está haciendo en favor de darnos seguridad. Por eso aplaudimos esto, está bueno, pero que sea siempre, no que sea eventual y con las cámaras, sino más bien cuando no haya cámaras y uno esté a pie diga, qué bien, están controlando, aplausos. En el gobierno. Me parece que toda esta cortina de humo se da en momentos en que la Revolución Ciudadana con su bancada está haciendo una fiscalización eficiente en el tema de hospitales, en el tema de salud. Además, desacreditó al denunciante, quien dice tendría un largo listado de sumarios y quejas por presunta incompetencia en sus funciones. Butiñá mencionó no conocer estos antecedentes previo a contratarlo. Y resulta que este señor, yo no lo sabía, lo conozco después de solicitar la información, tiene más de 21 sumarios disciplinarios, denuncias de sus compañeros muy graves y todas archivadas. Entonces llama enormemente la atención que ahora el denunciante diga que la ex jefa asambleísta era la que le pedía diezmos. Muy raro. El Comité de Ética acogió 8 pruebas presentadas por la denunciante Michelle Mancheno en contra de la legisladora Butiñá. Hay chats clarísimos, transferencias y también papeletas de depósito. ¿Ya? Eso ya es un tema que se ha admitido, ya puedo decirlo, próximamente lo vamos a practicar y ya será a nivel nacional el conocimiento. En el Comité de Ética también se receptaron denuncias de aparentes amenazas en contra del ex colaborador de Butiñá, quien dice haber sido presionado para desistir de su queja. Que había recibido una amenaza de muerte por parte de un familiar que le había transmitido, que lo habían buscado personalmente al familiar, lo habían amenazado de muerte y le habían dicho que tenía que callarse. Por este proceso, la legisladora del correísmo podría ser destituida de su cargo. Sin embargo, para ello se requerirá de 101 votos en el pleno de la legislatura, informó Álvaro Terán. Vamos a retornar. La Comisión de Biodiversidad aperturó debate. Esta es la primera emisión de TVC Noticias, amigos. Momento de contarles. La Asamblea Nacional resolvió archivar la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, que fue objetada, recordemos, por la Comisión de Salud por aparentes fracturas y ser repetitiva, así como no aportar con nuevas propuestas para los pacientes en la lista de espera. El Pleno de la Asamblea Nacional archivó la 12ª ley en apenas 4 meses de gestión. Esta vez fue el turno de la Ley Orgánica de Trasplante y Donación de Órganos, impulsada por la ex legisladora de Revolución Ciudadana, Rosa Mayorga, en el anterior periodo. El oficialismo aseguró que la ley de trasplantes
no aporta con nada nuevo a los pacientes en lista de espera y que redunda en artículos ya existentes, como por ejemplo el registro de donantes ya disponible en la cédula de identidad. No estamos aquí para sostener ni proponer iniciativas populistas, porque en el caso de los donantes ya tenemos en la ley actual vigente en el artículo 29 que establece que todos los ecuatorianos mayores de 18 años ya somos donantes al momento de fallecer. El correísmo sostiene que la ley no repite artículos, sino que agiliza el proceso de registro y trazabilidad de órganos que actualmente no cumple con las expectativas de los pacientes. Existe la necesidad de que tengamos un registro único nacional, que si bien es cierto ahora existe, pero es deficiente, y lo que este proyecto de ley está proponiendo es fortalecer y mejorar los mecanismos para que realmente podamos tener datos exactos. El bloque oficialista dice que la provisión de medicamentos a pacientes en lista de espera o trasplantados está garantizada y que no es necesario insistir en este tema, menos aún cuando no cuenta con la previsión presupuestaria correspondiente. La propuesta de reforma que se presentó no tiene análisis presupuestario, ni fuentes de financiamiento. La oposición no está de acuerdo con este razonamiento y cree que los pacientes en lista de espera no reciben los fármacos necesarios y que es urgente garantizar la atención médica de calidad. Hace falta buscar, dar acceso o garantizar el acceso a los pacientes trasplantados a medicamentos inmunodepresores gratuitos. Pacientes y médicos lamentaron que la Asamblea no legisle en beneficio de quienes no tienen tiempo que perder. Nos dicen que son temas prioritarios, que nosotros somos, como enfermedad catastrófica, pacientes renales, somos la prioridad, pero en la práctica no lo somos. Lo que me preocupa como ciudadano, que hayamos invertido tanto tiempo de gente valiosa a la cual se les paga el sueldo para que estén ahí como asambleístas y comisión, para que no se centren en lo importante. Además, aseguran que la actual legislación no garantiza la eficiencia de los procesos de trasplante, que registran una baja ejecución en el país, con apenas 774 procedimientos en el 2024. No es que no hay los órganos, no es que no hay los donantes, ese no es el problema. El problema es que no estamos utilizando los órganos. ¿Y por qué no estamos utilizando los órganos? Porque no hay los equipos de trasplante para hacer. Informó Álvaro Terán. Tras más de una década de prohibición, el gobierno busca el retorno de los casinos en el Ecuador. El presidente Daniel Noboa propone su funcionamiento en hoteles de 5 estrellas como mecanismo para reactivación económica y generación de empleo. Miremos. El eventual retorno de los casinos en Ecuador vuelve a colocarse en la agenda pública. El presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional 7 nuevas preguntas, entre ellas 3 de consulta, una de las cuales busca habilitar el funcionamiento de casinos y salas de juego en hoteles con categoría de 5 estrellas. El Ejecutivo sostiene que la prohibición de los juegos de azar, aprobada en la consulta popular de 2011, generó el cierre de 160 establecimientos y la pérdida de cerca de 250.000 empleos en el país. Desde la bancada oficialista, consideran que permitir nuevamente estas actividades no solo impulsaría la industria turística y hotelera, sino que también significaría un estímulo para la economía local y la creación de nuevas fuentes de empleo. Primero funcione bajo reglas absolutamente claras como ocurre en todos los países del mundo y luego que el 25% de esas utilidades o de lo que se genera por esa actividad pasen a cubrir todo lo que tiene que ver con desayuno escolar, todo lo que tiene que ver con el programa de la desnutrición infantil, que el fin y el objetivo es absolutamente, creo que ahí todos los ecuatorianos vamos a estar a favor. Sin embargo, la bancada correísta considera que esta actividad podría ser el espacio idóneo para posibles hechos de lavado de dinero. El tema de lavado de activos, que es el lugar en donde efectivamente se suelen dar estas cosas, y segundo también el lavado del dinero de la corrupción. El oficialismo considera que para evitar estas malas prácticas se requiere una legislación que sea respaldada primero por la Asamblea y luego por la Corte Constitucional. Es un llamado a las autoridades que bloquean justamente las leyes en donde estamos dándole a la UAFE, a todo el sistema interconectado y de trazabilidad, para que evitemos todos los temas que tengan que ver con lavado de activos, todos los temas que tengan que ver con blanqueo de capitales, etcétera. Para nadie es desconocido en el país que estas actividades funcionan en la clandestinidad. Si la Corte admite la pregunta, la Asamblea tendrá un plazo de 90 días para tramitar el proyecto de ley que regulará el funcionamiento de casinos, estableciendo requisitos de inversión, infraestructura mínima, delimitación de zonas y normas de operación. Informó Miguel Ángel Bedoya.
Vamos a continuar con más información destacada. Amigos, ya saben, esta es la primera emisión de TVC Noticias. Siempre para tenerles a ustedes informados, contarles que autoridades de energía, minas y de ambiente defendieron ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional la legalidad de la licencia ambiental de Loma Larga, mientras legisladores cuestionaron la protección de zonas de recarga hídrica. Muchísimas gracias. Y por favor, señor secretario, continuemos con la presidenta. En una incidentada reunión, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional abrió un debate sobre el polémico proyecto minero Loma Larga en la provincia de La Suay. Autoridades de energía y minas, así como de ambiente y agua, acudieron al legislativo para explicar los alcances de la licencia ambiental otorgada en Quimsacocha. El viceministro de Energía y Minas, Javier Subía, defendió la viabilidad del proyecto, al señalar que las operaciones subterráneas no pondrán en riesgo las fuentes hídricas de Cuenca ni la laguna de Quimsacocha. Es un proyecto subterráneo, por lo tanto, si está a 120 metros por debajo de la superficie, lógicamente no va a afectar la superficie. Por su parte, la viceministra de Ambiente, Daniela Limonchi, enfatizó que el trámite de regularización ambiental inició hace 5 años. Desde que empezó el proceso en el 2020, todo el proceso lo pueden revisar, es una información pública que no se está ocultando tampoco. Algunos legisladores expresaron dudas sobre el procedimiento. Entonces la zona de influencia, señor viceministro, no solo es la zona de implementación del proyecto, es toda la cuenca hidrográfica. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Quimsacocha. Quimsacocha es agua, es vida, es salud. Ya lo decían en algunas intervenciones, año 2019, año 2021, cerca del 80%, más del 80%, le dijimos no a la minería en zonas de recarga hídrica. El viceministro de Agua añadió que el Área Nacional de Recreación Quimsacocha se ubica a 1.3 kilómetros del proyecto y no sería una zona de impacto. Que el agua de Cuenca o la provisión de agua potable para Cuenca no se encontrará comprometida con la operación del proyecto Loma Larga. Mientras que el asambleísta Adrián Castro reveló que el terreno donde se asienta el bocatúnel de esta iniciativa minera tendría un conflicto, por lo que debería ser revertida la licencia. El terreno en donde está ubicada la boca mina ha sido manipulado por parte del municipio de Cuenca, que básicamente con esa complicidad lo que hacen es mover un terreno de un lado al otro. Y eso no puede pasar, de tal manera que con eso se obtiene una licencia ambiental que desde mi punto de vista tiene que ser revertida. Por su parte, la empresa a cargo de la iniciativa sostiene que Loma Larga puede convertirse en un polo de desarrollo para el Azuay y Cuenca, con la generación de más de 1.500 empleos directos. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7:31 de la mañana, Elis Morán está en la estación de Labrador. Recordemos que desde ahora los buses prestan servicios a los sectores de Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo e ingresan hasta la estación para alimentar en transporte municipal. Hay ligerida, ya hay sol y fuerte esta hora en Quito. Adelante. ¿Qué tal, Robert, amigos televidentes? Así es, ya tenemos solcito y también estamos acá en la estación de Labrador para contarle que más de 70 barrios acá del norte de la capital ahora tienen conexión directa con esta estación que sin duda también les ayuda, les permite ahorrar cerca de 25 y 40 minutos de sus traslados diarios, ya sean estos a Tucucho, La Pulida, Carmen Bajo, pero para conocer más detalles de esta buena noticia estamos con el secretario de Movilidad para que nos comente acá. Ustedes han implementado esta nueva ruta que sin duda beneficia a muchísimos quiteños de la capital que estaban esperando estas noticias también y que ya son una realidad. Sí, justamente, buenos días, bienvenidos a la estación Labrador. Lo que hicimos nosotros fue hacer modificaciones de rutas existentes. ¿Qué buscamos con esto? Primero buscamos cumplir con una deuda pendiente desde 2020, que era la recuperación de rutas y frecuencias, y que claro, bajo el liderazgo del alcalde Pablo Muñoz, esto es parte de las 3.001 obras que el alcalde ha definido para su plan de gobierno, en el cual nosotros mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo? Dándole servicio de transporte público por un lado y luego conectándole con estaciones como el Labrador, la Ofelia y en la parte suroccidental con la estación La Magdalena, el metro, de forma que podamos reducir tiempos de viaje y puedan disfrutar y tener una mejor calidad de vida. Ahora, secretario, si bien es cierto, la ciudadanía solo puede llegar hasta acá, es decir, el desembarque todavía no está habilitado, que ellos puedan salir desde esta estación de Labrador, pero es algo que ya se está planificando para poderlo ejecutar en los próximos días. Sí, nosotros seguimos trabajando en esto, esto es parte del
nosotros hemos empezado con la parte suroccidental, hemos hecho la parte de Valle de los Chillos, ahora estamos en la parte norte, iremos la próxima semana, empezará ciertas pruebas en la parte del sur de Quito, y así vamos trabajando, y esto va avanzando progresivamente. La transformación de la movilidad, que es la principal preocupación del alcalde Pavel Muñoz, incluye primero la conexión física, luego vendremos con el sistema integrado de recaudo, que en diciembre estará para el transporte del metro y pasajeros, y el próximo año lo trabajaremos con el transporte convencional, y así poco a poco ir cumpliendo aquellas deudas que quedaron pendientes desde hace muchos años. Ahora, la pregunta es, quizás hay planes, se tiene ya contemplado extender este modelo de reorganización a otros sectores de la capital también. Totalmente, nosotros de la próxima semana empezaremos con la parte sur del Distrito Metropolitano de Quito, empezarán las pruebas operacionales de la parte sur del distrito, y empezaremos también a las rutas transversales, un nuevo servicio que une a los quiteños de este a oeste, con rutas más cortas y que no hace que tengamos esos que cruzar para ir de este a oeste, cruzarme media ciudad, sino simplemente utilizar estas rutas transversales. Muchísimas gracias, secretario. Es que como ustedes están viendo en imágenes, ya la ciudadanía justamente está desembarcando. Ellos vienen de acá, de distintas partes, ¿no?, de la capital, de estos sectores que no tenían esta conexión directa. Y es que sin duda, gracias a estos cambios, son más de 87,000 personas que se van a beneficiar de 70 barrios del norte de la capital con un servicio que va a ser más rápido y confiable, que les ayudará también a ahorrar entre 25 y 40 minutos de traslado. Esta es la información que nosotros podemos darles desde la estación El Labrador, pero ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Buenas noticias, lo dijimos al inicio cuando hablábamos de justamente lo que están realizando en transporte público. Son buenas noticias para el 70% de los quiteños que se movilizan día a día con el transporte público. Acá nos extraemos, vamos a una pausa y venimos. Y en instantes llega la información del mundo al noticiero de TVC. Amigos, estamos de regreso con las noticias más destacadas. Contarles esta vez que la propuesta del Ejecutivo, que busca ampliar la capacidad crediticia del BIES, también quiere generar liquidez con venta de bonos y cartera vencida, además de posibles operaciones de crédito externo. Estas reformas están incluidas en el proyecto de fortalecimiento crediticio. El proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia remitido por el presidente Noboa a la Asamblea el pasado 28 de agosto ha despertado cierta preocupación a quienes consideran que las reformas propuestas podrían exponer al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nuevos riesgos de endeudamiento. Existen operaciones financieras que la banca realiza de manera muy exitosa y que solucionan muchos problemas que por disposiciones legales el BIES se ha visto incapacitado para hacer y no implican un riesgo. La iniciativa busca ampliar las operaciones financieras de la entidad y flexibilizar sus mecanismos de liquidez. Entre sus disposiciones, autoriza al BIES a usar sus activos como garantía, gestionar operaciones de reporto y acceder a créditos con entidades nacionales o extranjeras. El BIES debe destinar sus recursos a las inversiones que mejor retorno le ofrezcan. Al momento existen diversos destinos de inversión que han estado limitados y que se van a desbloquear con esta ley. La ley también contempla que el banco pueda vender parte de la cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria para generar liquidez. Reformar la ley para vender la cartera quirografaria, la cartera hipotecaria y la cartera prendaria. Nadie lo ha propuesto en el Ecuador. Como sabemos, parte del portafolio de créditos hipotecarios tiene un alto nivel de mora. La idea es poder vender esta cartera irrecuperable y recuperar algo de estos fondos que se encuentran actualmente en este portafolio. Desde el Ejecutivo, la propuesta fue presentada como un esfuerzo para fortalecer la transparencia, maximizar el rendimiento de los fondos y ampliar la cobertura de crédito para los más de 3.6 millones de afiliados y jubilados de la Seguridad Social. Informó Miguel Ángel Bedoya. La reducción de nacimientos en el Ecuador es un fenómeno que, de acuerdo con el INEC, se proyecta seguir en aumento durante las próximas décadas. Pese a tratarse de un proceso a largo plazo, sus efectos ya se sienten en espacios laborales como educación inicial, donde se reporta una disminución constante de niños en los recintos educativos. Que en el Ecuador existe una proyección a la baja respecto a tener hijos es una realidad. De acuerdo a proyecciones del INEC de 2024, en 2010 existió 334.364 nacimientos.
Para finalizar 2025 se espera que el número se reduzca a 260.448 y hasta 2050 este número descendería aún más, alcanzando los 230.036 nacimientos, es decir, más del 22% de reducción en 40 años. Un fenómeno que ya se siente en espacios laborales como la educación inicial. Que yo empecé a trabajar, que es hace 3 años, claramente en las escuelas había un montón, teníamos 150, 200 niños. Y ahora imagínate que llegan a las 60, 70 alumnos, no llegan más. La falta de niños en las unidades educativas de educación inicial ha obligado que en ciertos espacios se reduzca la planta docente o medidas antipedagógicas como la unificación de cursos con menores de distinta edad. Hicieron recorte de personal y unieron a Inicial 1 e Inicial 2, pero hay que tomar en cuenta que a veces las autoridades no se dan cuenta del daño que les hacen a los niños, porque el hecho de que tenga 3, 4 años son destrezas y ámbitos diferentes. La carrera de educación inicial es una de las 3 escuelas de pregrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, que en promedio gradúan al año más de 150 profesionales, quienes se enfrentan a un panorama complejo de encontrar plazas laborales. La inserción laboral de las estudiantes está atravesado por varios vectores. Uno de ellos precisamente el que usted señala, el crecimiento o decrecimiento poblacional, que definitivamente es un hecho. Las cifras del INEC así lo establecen. Desde la academia se plantea poder regresar a ver hacia la ruralidad para solventar la posible falta de acceso laboral para los profesionales parvularios. Es fundamental también mirar hacia la ruralidad. Es necesario mirar contextos en los cuales debemos atender a niños, a niñas. Sí sería una buena opción como que salir de la ciudad e ir al campo. Entonces nosotros tendríamos que adaptarnos a eso, pero no es una mala idea. Informó Ítalo Salazar.